Estimados estudiantes, un placer, como siempre, volver a encontrarlos en una nueva clase en la que nos toca avanzar dentro del tema de derivadas correspondiente a la materia de cálculo 1, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, el subtítulo de derivadas de orden superior. Cuando nosotros hablamos de derivadas de orden superior, estamos hablando de que vamos a ver que una expresión, una función, va a poder ser derivada n veces. En el momento que una expresión puede ser derivada más de una vez, entonces estamos hablando de que estamos enfrente a un problema de derivación de orden superior. Ahora, ¿cuántas veces vamos a poder derivar esa función? Bueno, nos van a decir en la pregunta, en la consulta, nos van a decir a través de una simbología matemática cuántas veces quieren que derivemos una determinada función. Entonces acá en nuestro primer ejercicio nos dan una función polinómica f de x igual a 3x a la cuarta menos 5x al cubo menos 2x más 6 y nos piden que encontremos la tercer derivada de la función respecto de x. Esta nomenclatura es la oportuna para poder saber cuántas veces vamos a derivar una función. Este número 3 que ustedes ven tanto en el numerador como en el denominador, ese exponente indica la cantidad de veces que vamos a derivar la función. Entonces, para poder calcular la tercer derivada, indudablemente lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es encontrar la primer derivada de la función respecto de x. Una vez que nosotros encontremos la primer derivada, de ahí procedemos a encontrar la segunda derivada y de la segunda derivada procedemos a calcular la tercera. Entonces, esta es la función que nosotros tenemos que derivar 3 veces por orden del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la primer derivada de la función. Entonces para eso vamos a aplicar los conceptos aprendidos. La derivada de 3x a la cuarta indudablemente va a ser 12x elevado al cubo menos la derivada de 5x al cubo va a ser 15x al cuadrado. La derivada de menos 2x es menos 2 y la derivada de 6 es 0. Entonces aquí hemos encontrado la primer derivada de la función. ¿Para qué necesito la primer derivada de la función? Porque de ahí voy a calcular la segunda derivada. Entonces voy a venir acá y voy a decir, vamos a calcular la segunda derivada de la función respecto de x. Para eso aviso, estoy calculando la segunda derivada de la función respecto de x. ¿Por qué respecto de x? Porque nuestra función depende de x. Entonces, para calcular la segunda derivada, me voy a la primera derivada y de ahí procedo a calcular la segunda. Entonces, vuelvo a derivar mi función, pero partiendo de la primera derivada. Derivada de 12x al cubo, pues va a dar 36x al cuadrado. Derivada de menos 15x al cuadrado va a ser igual a menos 30x. Y la derivada de menos 2 me va a dar 0. Y entonces ya tengo calculada mi segunda derivada. A partir de mi segunda derivada, puedo calcular la tercera, que fue lo que me pidieron en este ejercicio. ¿Siempre vamos a calcular 3 derivadas? No. Depende de la persona que haga la pregunta, depende del profesor, él puede pedir
la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, etcétera, y va a avisar a través de un símbolo matemático, que es el que está acá, cuántas veces quiere que deriven la función. Entonces la tercera derivada sería derivada de 36x al cuadrado, eso me va a dar 72x. Derivada de menos 30x, eso va a ser menos 30. Y en este momento obtengo la tercera derivada de la función respecto de x. Cuando yo derivo una función más de una vez, estamos haciendo un cálculo de derivación de orden superior. Y eso se puede hacer indudablemente con cualquier función. Por ejemplo, aquí vamos a plantear un segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo vamos a decir, dada la siguiente función, aquí vamos a plantearnos una función, por ejemplo, f de x igual a logaritmo natural, y aquí vamos a colocar obviamente un argumento, este argumento que sea x al cuadrado menos x. De esta función queremos hallar la segunda derivada. Entonces aquí voy a aprovechar esta nomenclatura. Queremos encontrar la segunda derivada de esta función. Entonces, eso me indica que yo debo encontrar dos derivadas respecto de esta función. Su primera derivada y a partir de su primera derivada, la segunda. Entonces, vamos a la solución del problema. Tomo mi función, que es la que voy a derivar, y analizo qué fórmula es la que necesito para encontrar su primer derivada. Como mi función depende de un logaritmo natural, entonces voy a decir, la primer derivada de esta función la vamos a calcular usando la fórmula del logaritmo natural. ¿Qué decía la fórmula del logaritmo natural? Que cuando yo voy a derivar un logaritmo natural, eso se convierte en una división donde en el numerador colocamos la derivada del argumento, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos x, menos 1, y copiamos abajo en el denominador el mismo argumento. Ahí tengo la primera derivada. Ahora, cuando yo vaya a calcular la segunda derivada, vean ustedes de que ya no voy a ocupar la fórmula del logaritmo, porque partiendo de la primera derivada, voy a calcular la segunda. Para calcular la segunda derivada, voy a tener que derivar una fracción. Entonces digo, la segunda derivada de la función respecto de x va a ser igual a lo siguiente. Veo la función que tengo que derivar. Esta es la función que debo derivar para encontrar la segunda. Es una división. Entonces decimos, la derivada de una división es, derivo el numerador y lo multiplico por el denominador. Ok, derivada de 2x, 2, derivada de menos 1, 0, y eso tengo que multiplicarlo por el denominador. Luego ponemos menos, copiamos el numerador y eso lo multiplicamos por la derivada del denominador. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos x, menos 1. Listo. Y en la parte de abajo, nuestro denominador lo elevamos al cuadrado, porque estamos aplicando la fórmula del cociente de dos funciones. Entonces aquí, ¿no es cierto? Esto va a quedar así. Agarro mi denominador y lo elevo al cuadrado porque la fórmula me ordena hacer eso.
Ahora acá debo hacer algunos arreglos, como por ejemplo aquí multiplicar este 2 por x cuadrado y también por menos x. Entonces aquí me va a quedar 2x al cuadrado menos 2x menos 2x menos 1 por 2x menos 1 es pues indudablemente 2x menos 1 elevado al cuadrado. O sea, aquí, ¿no es cierto? Me va a quedar 2x menos 1 elevado al cuadrado sobre x al cuadrado menos x todo elevado al cuadrado. Ahí puedo desarrollar ese binomio y aquí desarrollando este binomio, esto me va a quedar de la siguiente manera. Abro paréntesis y digo, el primero elevado al cuadrado, 2x elevado al cuadrado, es 4x al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo término. 2 por 2x, 4x, por 1, 4x, más el segundo término que es 1 al cuadrado. Y ahora hago la ley de signos y voy encontrando mi segunda derivada lo más reducido posible. Entonces aquí, todo esto va a cambiar de signo porque hay un signo menos por delante. Entonces aquí va a quedar menos 4x cuadrado más 4x menos 1. Reduciendo términos semejantes, entonces aquí me va a quedar lo siguiente. Menos 4x cuadrado con 2x cuadrado, eso me va a dar menos 2x cuadrado. Menos 2x más 4x, eso me va a dar 2x. Y menos 1. Listo. Ya tengo entonces calculada mi segunda derivada. Ahora, si este menos yo no lo quiero ahí, lo que yo puedo hacer es sacarlo de ahí, colocarlo al medio, eso ya es opcional. O sea, puedo sacar este menos y ponerlo aquí, pero eso significa de que este también debe cambiar de signo y este también debe cambiar de signo. ¿Por qué? Porque menos por más es menos, menos por menos es más, y menos por más es menos. Listo. Ya tengo aquí calculada la segunda derivada de la función. Esta función fue derivada dos veces, ¿no? Y entonces aquí hemos encontrado la primera derivada y a partir de la primera derivada hemos encontrado la segunda derivada. Veamos entonces ahora un tercer ejercicio. Entonces aquí dice la pregunta, dada la siguiente función, aquí vamos a plantear otra función, por ejemplo, f de x igual, trabajemos con una función exponencial, por ejemplo, e elevado a x al cuadrado menos 1. De esta función, nosotros queremos hallar también la segunda derivada. ¿No? Se puede pedir la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, ¿no? Entonces aquí queremos encontrar la segunda derivada. Eso ya va a depender del profesor o de la persona que le está haciendo la consulta. Entonces aquí vamos a ver la solución del problema. Bueno, agarramos nuestra función, ¿no es cierto? Y obviamente esta función la analizamos, ¿no es cierto? Para poder encontrar nuestra solución. Entonces aquí vamos a copiar nuestra función. Listo. Muy bien. Entonces, como ya tengo reconocida la función que quiero encontrar su segunda derivada, porque aquí fíjense en esta función nos pidió la segunda derivada, ya hemos encontrado la respuesta. En esta función nos pidieron la tercera derivada, ya hemos encontrado la tercera derivada, ¿no es cierto? Dependiendo de la función, vamos a tener que trabajar con diferentes fórmulas. Y entonces acá me dice, encontrarme de esta función su segunda derivada. Indudablemente voy a tener que encontrar
la primera, para que eso me dé el chance de encontrar la segunda. Entonces voy a encontrar la primera derivada de la función. Entonces para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Ocurre de que acá la derivada de una función exponencial con la variable e se encuentra derivando el exponente y eso baja a multiplicar la misma expresión. Entonces, derivada de x cuadrado es 2x, derivada de menos 1 es 0, la derivada de esto es 2x, y ese 2x se multiplica por lo mismo. Ahí está. Ahí tengo la primer derivada. Esa es la primer derivada. Ahora, para encontrar la segunda, que es lo que me han pedido, en el caso de la segunda derivada, yo ya no voy a utilizar la fórmula de la excentricidad que utilicé al comienzo. Ahora voy a utilizar la fórmula del producto. ¿Por qué la fórmula del producto? Bueno, porque ocurre de que en esta situación, al encontrar la primer derivada, esa derivada me generó un producto de funciones. Entonces, como aquí yo tengo un producto de funciones, voy a tener que aplicar la fórmula del producto. ¿Qué dice la fórmula del producto? Que se deriva la primera función y se la multiplica por la segunda. Entonces, derivada de 2x, 2, multiplicada por la segunda, más copiamos la primera función y la multiplicamos por la derivada de la segunda. La segunda función es e elevado a x cuadrado menos 1. ¿Cómo se deriva una expresión con e en el exponente? Se deriva el exponente, lo bajamos a multiplicar, la misma expresión. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 1, 0. Aquí va a quedar 2x multiplicado por lo mismo. Listo. Ahora aquí debo hacer algunas acomodaciones. Entonces aquí esto me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, 2x por 2x va a ser 4x al cuadrado. ¿No es cierto? 4x al cuadrado. Y de acá me doy cuenta que se está repitiendo e elevado a x cuadrado menos 1. Eso lo puedo factorizar, es decir, este término se repite aquí y aquí. Entonces yo lo puedo factorizar y al factorizar aquí me va a quedar 2 más 4x al cuadrado. ¿No es cierto? Porque lo estoy factorizando. Y listo. Ahí tengo calculada mi segunda derivada de la función que me dieron respecto de x. Y claro, indudablemente puedo calcular de aquí la tercera, la cuarta, la quinta, la n derivada. Pero en este caso solamente me pidieron calcular la segunda derivada de la función. ¿No es cierto? Y de esa manera pudimos encontrar la respuesta. Podemos acá entonces plantear un cuarto ejercicio, ¿no? Tomamos la misma pregunta siempre, dada la siguiente función, ¿no es cierto? Vamos aquí a plantear una función, por ejemplo, f de x igual, y aquí podemos colocar un logaritmo natural, aquí un argumento, por ejemplo, de x al cubo, esta función. De esta función vamos a querer calcular, por ejemplo, su tercera derivada. No es que siempre nos pidan la segunda o la tercera, sino que por cuestiones de tiempo eh, enseñamos a ese estilo, pero se puede pedir la cuarta, la quinta, etcétera, ¿cierto? Entonces la idea tampoco es pedir una derivada muy superior por cuestiones de tiempo,
sino que el alumno debe saber con esto de que una función puede derivarse varias veces. Eso es el mensaje que estamos dando acá. Una función cualquiera puede ser derivable varias veces. ¿Cuántas veces? No se depende de vos. En este caso, por ejemplo, me están pidiendo que yo encuentre la tercera derivada. O sea, que la derive 3 veces. Entonces, indudablemente, vamos a partir de la función y vamos a encontrar nuestra primer derivada. Entonces, para encontrar la primer derivada, indudablemente vamos a aplicar la fórmula del logaritmo natural. Entonces aquí vamos a decir la derivada de la función respecto de x por primera vez va a ser la derivada de un logaritmo natural, es un cociente donde en el numerador derivo el argumento, derivada de x al cubo es 3x al cuadrado sobre el mismo argumento. Y de aquí, obviamente, yo puedo simplificar. O sea que aquí yo puedo decir, este x cuadrado se simplifica con este x cubo, pero aquí me queda una x. O sea, ahí tengo la primer derivada. Conociendo la primer derivada, puedo calcular la segunda derivada. Y la segunda derivada acá es un cociente. Entonces voy a tener que ocupar, ¿no es cierto?, la fórmula del cociente que me va a llevar a calcular la derivada de esa expresión. Entonces para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a decir, la segunda derivada de esta función respecto de x, aquí hay que avisar. Estamos calculando la segunda derivada de la función respecto de x va a ser la siguiente. Como aquí tengo un cociente, la derivada de ese cociente sigue siendo un cociente donde acá, ¿qué vamos a hacer? Derivada del numerador por el denominador. Derivada de 3, 0. Por x, 0. Menos el numerador por la derivada del denominador, derivada de x, 1. 3 por 1, 3. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Listo. Ya tengo calculada mi segunda derivada. Y este signo menos lo puedo colocar aquí. No hay ningún problema. A partir de ahí, voy a calcular mi tercer derivada. Porque eso es lo que me han pedido. Tercer derivada de la función respecto de x. Otra vez tenemos un cociente, ¿no es cierto? Y este cociente, su derivada sigue siendo un cociente. Muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Derivada del numerador 0 por x al cuadrado, 0. Menos 3 por la derivada de x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es 2x, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. O sea, todo sobre x al cuadrado elevado al cuadrado. Y no nos olvidemos que aquí hay un signo menos. Este signo menos de acá. Listo. Esto me va a quedar entonces así. Bueno, este menos con este menos se van a ir. Va a ser más. 3 por 2x, eso me va a dar 6x. Y x al cuadrado, eso me va a dar x a la cuarta. Pero yo puedo tachar acá una x. Y entonces, en resumidas cuentas, la tercera derivada va a ser, esta x se va con una x de acá, que da 3, y entonces tengo mi tercer derivada de la función respecto de x. Que puedo dejarla así,
O si no, puedo aplicar una propiedad de colegio que dice que esto es lo mismo a 6 multiplicado por x a la menos 3. O sea, yo puedo subir el denominador, pero para subir el denominador, el exponente cambia de signo. O sea, esto es lo mismo que esto. De cualquier forma lo pueden dejar, no hay problema con eso. Y entonces ahí hemos calculado nuestra tercer derivada de esta función respecto de la variable x. Muy bien. Podemos plantear un ejercicio más. Aquí una pregunta número 5, ¿no es cierto? Manteniendo la misma consulta, dada la siguiente función, aquí podemos hacer una función quiera, por ejemplo, f de x igual, pues aquí, por ejemplo, se me ocurre plantear una función en la que tengamos, por ejemplo, una fracción, por ejemplo, x sobre x menos 1. Esta es la función planteada. Y de aquí nos piden hallar la segunda derivada, ¿no? Para que nos dé tiempo. Vamos a encontrar la segunda derivada de esta función. Entonces, muy bien. Solución. Por lo tanto, agarramos nuestra función para saber qué función nos han preguntado, analizar qué tipo de función nos han dado. Nos han dado una función racional, una función con numerador y denominador. Entonces eso significa que tendré que aplicar la fórmula de la división, y esa fórmula de la división dice lo siguiente: la primer derivada de la función con respecto de x va a ser igual. ¿Cómo derivamos una división de funciones? La división de funciones, su derivada sigue siendo una división en donde derivo el numerador y lo multiplico por el denominador. Derivada de x, 1. 1 por x menos 1, x menos 1. Menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Derivada de x, 1. Derivada de menos 1, 0. O sea, x por 1. Vamos a ponerlo así para que sepamos de dónde sale. Sobre x menos 1, o sea, el denominador, siempre elevado al cuadrado. Una vez que ya tengo la primera derivada, ¿cierto? Que es la que voy a calcular ahorita. A ver, x por 1 sigue siendo x. Aquí puedo reducir términos semejantes. Y entonces esta x se va con este menos x. Y este menos puedo ponerlo ahí. Y ahí tengo la primera derivada. De ahí voy a calcular la segunda derivada. Y para calcular la segunda derivada, tenemos otra vez una fracción. Entonces, ok, ¿cómo voy a calcular la derivada número 2? Pues aplicando nuevamente la fórmula de la división, porque aquí tengo que derivar una fracción. Entonces digo, la segunda derivada de la función respecto de x va a ser igual a... Bueno, la pregunta dice lo siguiente. Si bien hay una fórmula que me permite calcular esto más rápido, pero yo quiero repasar la fórmula de la división. Hay una fórmula que a estas condiciones me puede calcular más rápido el resultado. Pero a ver, acá hay un signo menos, no nos olvidemos. Bueno, derivada de 1, 0. 0 por x menos 1 al cuadrado es 0. Menos 1 por la derivada de esto. ¿Cómo derivamos esto? Este 2 baja a multiplicar al x menos 1, le quitamos un grado, de 2 se convierte a 1,
y lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Derivada de x menos 1 es 1. Y todo eso sobre x menos 1 al cuadrado elevado al cuadrado. O sea, todo esto tiene que estar nuevamente elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a colocarlo entre corchete para que se vea mejor. Ahora sí, todo esto elevado al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Este menos con este menos se pueden simplificar. 2 por x menos 1 por 1 es lo mismo. Y aquí me va a quedar así, me va a quedar 2x, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por x es 2x, 2 por menos 1 es menos 2, este menos con este menos se va. Todo esto elevado a la cuarta, es decir, sobre x menos 1 elevado a la cuarta. Pero de aquí yo puedo factorizar el 2, ¿no es cierto? Y si yo factorizo el 2, aquí me va a quedar x menos 1. ¿Por qué? Porque 2 por x es 2x y 2 por menos 1 es menos 2. Y un x menos 1 con un x menos 1 que está abajo se puede simplificar. Y entonces esto en resumidas cuentas va a quedar así. Este x menos 1 se simplifica con un x menos 1 de abajo y en vez de que sea la cuarta va a ser al cubo porque está perdiendo 1. Y listo. Ahí tengo mi segunda derivada. Ahí encontré la segunda derivada de esta función. Y bueno, podemos plantear un problema más, un polinomio, dada la siguiente función. Por ejemplo, aquí podemos, para mostrar que se pueden calcular varias veces la derivada, f de x igual, aquí podemos poner, por ejemplo, 3x a la séptima menos 5x a la sexta más x a la cuarta menos 2x al cuadrado menos 5x. De esta función vamos a querer encontrar, por ejemplo, la quinta derivada. De esta función vamos a querer hallar la quinta derivada. Generalmente en polinomios es más fácil encontrar derivadas de mayor orden. En cuanto a problemas que sean, por ejemplo, como esto, yo puedo calcular la tercera, la cuarta, la quinta, pero es más tedioso. En este caso, aquí, tranquilamente yo puedo calcular la quinta derivada de esa función. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear la función, que es un polinomio, y este polinomio lo vamos a derivar 5 veces. Entonces aquí las derivadas van a ir saliendo una por una. Por ejemplo, la primera derivada, ¿no es cierto?, de esta función respecto de x va a ser igual a derivada de 3x a la séptima, 21x a la sexta, menos derivada de 5x a la sexta, 30x a la quinta, más derivada de x a la cuarta, 4x al cubo, menos derivada de 2x cuadrado, 4x, ¿no es cierto? Aquí, 4x, y derivada de 5x, 5. Listo, ya tengo la primera derivada. De la primera derivada, vamos a proceder a calcular segunda. Entonces aquí avisamos. Vamos a calcular la segunda derivada de la función
respecto de x. Y volvemos a derivar la función. En este caso, vamos a encontrar aquí la segunda derivada. Bueno, acá, derivada de 21x a la sexta me va a dar 126x a la quinta. Claro, porque 21 multiplicado por 6 es 126 y le quitamos un grado a la x. Menos derivada de 30, ¿no es cierto? X a la quinta sería 150 x a la cuarta. Más 12 x al cuadrado menos derivada de 4x, 4, y derivada de menos 5, 0. Listo, ahí tengo mi segunda derivada. De la segunda derivada procedo a calcular la tercera. Tengo aquí que aprovechar la simbología por el tiempo, es nomás cambiar los exponentes y procedemos a calcular la tercera derivada. Derivada de 126 x a la quinta es 630 x a la cuarta. Ahí está, x a la cuarta. Menos derivada de 150 x a la cuarta es 600 x al cubo. Más derivada de 2x cuadrado, 24x, derivada de menos 4, 0. Listo, ahí está la tercera derivada. De esa tercera derivada voy a calcular la cuarta. Cuarta derivada de la función respecto de. Vamos entonces. Derivada de 630 x a la cuarta es 2520 x al cubo. Menos la derivada de 600 x al cubo es 1800 x al cuadrado. Derivada de 24x, 24. Y finalmente de aquí tengo pues la opción de calcular la quinta derivada, que es lo que me han solicitado. Quinta derivada de la función f de x con respecto a x. Bueno, la derivada de 2520, ¿no es cierto? X al cubo es 7560 x al cuadrado. Menos derivada de 1800, ¿no es cierto? X al cuadrado, 3600x, y la derivada de 24, 0, y entonces aquí tengo la quinta derivada de la función. Entonces ahí hemos encontrado lo que nos habían pedido. Entonces, vean ustedes que nosotros podemos encontrar las derivadas de una función en cuanto a la cantidad que yo desee. En este caso, calculé hasta la quinta derivada. En polinomios no se pueden calcular n derivadas, porque los polinomios se pueden derivar hasta que se conviertan en cero. O sea, por ejemplo, aquí yo puedo calcular todavía la sexta y puedo calcular la séptima, ¿no es cierto? Porque con la sexta, aquí sería x, con la séptima sería un número y con la octava se hace 0. O sea que en este polinomio hasta 8 veces la puedo derivar. Porque a partir de la derivada 9, 10, 11, siempre va a ser 0. ¿No? Entonces, a la octava derivada se va a hacer 0. La novena derivada sigue siendo 0. La décima derivada sigue siendo 0. ¿No? Entonces, acá hemos encontrado hasta la quinta derivada. Y en los problemas anteriores hemos encontrado la derivada solicitada y hemos aplicado las fórmulas que hemos aprendido en las primeras clases para poder encontrar el orden de derivación que nos han pedido. Entonces, mis estimados jóvenes, cuando hablamos de derivadas de orden superior, estamos hablando de una expresión, una función que va a tener que ser derivable varias veces. ¿Cuántas veces? Eso va a depender
de la persona que haga la pregunta, del profesor que haga la consulta, etc. Esta información ya va a venir en el ejercicio porque yo necesito saber cuántas veces me están pidiendo derivar la función. Entonces, estos son datos que me van a dar. Entonces, aquí me dice, encontrame la tercera derivada, ¿no es cierto? Aquí encontrame la segunda derivada, acá la segunda derivada de esta función, aquí la tercera derivada de esta función, acá la segunda derivada de esta función, e indudablemente aquí la quinta derivada de esta función, lo cual demuestra que las funciones pueden ser derivadas o derivables varias veces. Muy bien, con esto vamos a parar la grabación de nuestra clase para poder observar, escuchar algunas consultas, comentarios, dudas que tengan acerca de lo avanzado. Como siempre, agradeciéndoles por su valiosa atención, nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.